Buenas tardes a todos y todas. La consejera Ortiz Alf es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y cuenta con una destacada trayectoria docente. A nivel nacional ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Estas dos últimas instituciones fungió como vocal de la mesa directiva y directora del Departamento de Derecho. A nivel internacional ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Holanda, y de la Whittier Law School en California, Estados Unidos. Cuenta con diversas publicaciones en materia de derecho internacional y derechos humanos, destacando entre estas los títulos Derecho Internacional Público, el derecho de acceso a la justicia de todos los inmigrantes en situación irregular, derechos humanos de los indocumentados, régimen interno e internacional de los tratados, temas de derechos humanos y las tres vertientes de protección de los derechos de la persona humana. En la función pública se ha desempeñado como asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México, directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Telecán, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diputada federal e integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Desde el 20 de noviembre de 2019 se desempeña como consejera de la Judicatura Federal, cargo para el que fue designada por el Senado de la República por un periodo de 5 años. Dentro del Consejo de la Judicatura Federal preside la Comisión de Carrera Judicial e integra las comisiones de Disciplina y Vigilancia. Además, funge como representante del Poder Judicial de la Federación ante el Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Gracias. Pues muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. Hoy voy a charlar en relación a mi última obra, que es Guardia Nacional y Derechos Humanos, editado por RUA. En relación a este tema, ¿y por qué se denomina así Guardia Nacional y Derechos Humanos? La Guardia Nacional surgió con el presente gobierno. Había una crisis en materia de seguridad, pero también acompañada de unas violaciones no graves, gravísimas de derechos humanos. Tan es así que varios asuntos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos de ellos puntualizaron de manera muy clara cuáles eran las obligaciones del Estado mexicano en materia de seguridad. Este libro, el que estamos presentando, precisamente aborda no solamente la nueva normatividad vigente en el país en materia de seguridad nacional, sino también aquellos instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos en estas acciones en materia de seguridad. Por la importancia que tiene para poder entender esta problemática de la seguridad nacional, me voy a permitir leer brevemente lo que se puntualiza en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Álvarez Espinosa. Señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso que fue contra México. En el presente caso, la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como un patrón de impunidad en México en el periodo de materia de análisis, ello derivado en parte por la militarización como estrategia de seguridad pública en la guerra contra el narcotráfico, iniciada en el año del 2006. En particular, se acreditó un incremento en la violencia criminal y las violaciones de los derechos humanos asociadas a la implementación de los operativos conjuntos. Dichas desapariciones se habían dado durante la implementación del operativo conjunto Chihuahua y la alegada lucha contra el crimen organizado en la zona. Se hacen unas recomendaciones, y no solamente recomendaciones, se exigen una serie de conductas al Estado mexicano de que en toda actividad
que realice en materia de seguridad debe de ser acorde con las normas del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo proteger la vida de las personas y la garantía efectiva de sus derechos. Para dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales, fue precisamente que el presente gobierno se abocó a la redacción y aprobación para posterior implementación de la reforma en materia de seguridad nacional. Esta reforma en materia de seguridad nacional abarca una reforma constitucional, una ley de Guardia Nacional, una ley de inscripción de registros de detenciones y también una ley sobre información en materia de seguridad nacional. Son 3 leyes y una reforma constitucional, las cuales acompañan en el caso de Guardia Nacional un reglamento extensísimo que va a regir a este cuerpo de seguridad. El tema de seguridad normalmente se ha contrapuesto con el tema de que no se puede garantizar seguridad si no se garantiza derechos humanos. Y es precisamente al contrario. Se debe de garantizar el derecho a la seguridad de las personas garantizando sus derechos humanos. Y eso se refleja de manera muy clara en la reforma constitucional. Se reformó el artículo 21 constitucional, cuyo objetivo principal fue la creación de la Guardia Nacional, institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Se eliminó del texto constitucional del 21 los términos seguridad interior y se sustituyó por seguridad pública. Y el término amplio que comprende no solo la persecución en materia de los responsables de no mantener la seguridad, sino comprende prevención, investigación, persecución de delitos, asume funciones vis a vis del Ministerio Público, así como la sanción de infracciones administrativas. Algunos de los fines para la Guardia Nacional son la coordinación y la colaboración con las entidades federativas y los municipios, así como la salvaguarda de sus bienes y recursos de la nación. Se determina que la formación y el desempeño en este artículo 21 de sus integrantes se regirá por una doctrina policial de servicio a la sociedad, disciplina, subrayo, respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género. También lo subrayo. El otro artículo que se modifica de la Constitución es el artículo 16. Este artículo se reformó para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales señaladas, entre otras, en la sentencia antes mencionada, la del caso Álvarez Espinosa, para el Estado mexicano, en el ámbito de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. El problema de las personas desaparecidas, su no ubicación, es que podían ser detenidas, pero no había registro de su detención. Entonces, no se sabía si habían sido desaparecidas por el crimen organizado o qué había sucedido con esas personas. El tema de las desapariciones es que no hay registro suficiente para poder ubicar a las personas. La nueva redacción del artículo prevé la existencia de un registro inmediato de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado. El contenido del artículo es compatible, entre otras, con diversos instrumentos internacionales como el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, así como de los informes sobre derechos humanos de México y sobre terrorismo y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El siguiente artículo reformado en la Constitución es el 10º. La reforma a este artículo obedeció a la necesidad de controlar el tráfico de armas.
Es la situación anterior a este gobierno, había un tráfico bastante regular de tráfico de armas y no puede disminuir la violencia si no existe el control de las armas. No había ni siquiera registros confiables de las armas que circulaban en territorio nacional y que también circulaban del territorio nacional a los Estados Unidos de Norteamérica o viceversa, de Estados Unidos de Norteamérica a México. Se calcula que cerca de 200,000 armas de fuego entran ilegalmente a México cada año. Además que el 3% de los mexicanos tiene un arma y que alrededor del 70% de los homicidios se utilizan armas de fuego. La reforma se complementa con la estrategia de la seguridad nacional, misma que puntualiza que se pondrán en marcha mecanismos para mejorar el control y registro de las armas aseguradas y se reactivarán los grupos interinstitucionales integrados por el SAT, SEDENA, SEMAR, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Cívica, entre otros. Los artículos 31 y 34 y 36 se reformaron para quedar en los siguientes términos en forma sintética. Alistar y servir en los cuerpos, la Guardia Nacional, de reserva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos y los intereses de la patria como una obligación de los mexicanos. La siguiente, tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones como un derecho de la ciudadanía. Ya el último, formar parte de los cuerpos de reserva como una obligación del ciudadano de la República. Artículos 73, 76, 78 y 79, en virtud de los cuales se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública, registro de detenciones al que nos referíamos y control del uso de la fuerza. Se faculta al Senado para analizar y aprobar el informe anual del Ejecutivo Federal presenta sobre las actividades de la Guardia Nacional, así como analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad previa comparecencia del Secretario de Seguridad Pública. Se deroga la facultad que tenía la Comisión Permanente de aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional y se faculta al presidente de la República para disponer de la Guardia Nacional en los términos de ley. Me voy a referir a los transitorios por la importancia que tienen. Cabe recalcar que la reforma constitucional y también las leyes secundarias, las leyes en general, fueron aprobadas por unanimidad, es decir, por todas las fuerzas políticas. Había una conciencia de que se requería legislación que estuviera actualizada y que pudiera en su momento, acorde con la normatividad internacional y que pudiera resolver meridianamente el tema de seguridad nacional en el país. En uno de los reclamos, y que también tiene su base en los requerimientos internacionales, en la sentencia Álvaro Espinosa, es que el jefe comandante de la Guardia Nacional fuera un civil. Y que el que estuviera al frente de la Secretaría de Seguridad también fuera un civil. Es decir, que los cuerpos de policía, como es la Guardia Nacional, estuvieran al frente de civiles. Bueno, para esta situación, porque no se tenían policías suficientes, en ese entonces no eran más de 30,000 elementos y se tenía que afrontar una situación de emergencia que no esperaba más para poder mantener la seguridad en el país, decidieron todas las fuerzas políticas dar un compás de espera de 5 años. Es decir, en 5 años se iba a dar paso a civiles, únicamente a civiles en la Guardia Nacional. Los 5 años primeros de existencia de esta institución podrían participar militares. En el caso de la Guardia Nacional se nombró a un militar en retiro, precisamente para que fueran los que capacitaran
y en su momento también dejaran sus experiencias al nuevo cuerpo de policial de Guardia Nacional para dentro de los próximos 5 años en que empezaría ya a realizar sus actividades de manera, podríamos decir, independiente y bajo su absoluta responsabilidad. En los transitorios se puntualiza, se faculta al Ejecutivo para disponer lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías militar y naval a la Guardia Nacional, así como designar al titular del órgano del mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa formada por un representante de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, SEDENA y SEMAR. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades, implementación territorial, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. La SEDENA, SEMAR y la Secretaría de la Seguridad de Protección Ciudadana participarán en el establecimiento de la estructura, regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones que podrán estar homologadas a las disposiciones de la Fuerza Armada Permanente. Estas son las disposiciones constitucionales que dieron base a las leyes, a las nuevas leyes. La principal, la que se tenía en mente, pues es la de la Guardia Nacional. Se hicieron investigaciones de instituciones similares en derecho comparado, tanto la Guardia Nacional Española como su equivalente en el sistema jurídico francés, igual que en el chileno, los equivalentes. Y también especialistas en materia de seguridad participaron y se llegó finalmente a la redacción de la ley de la Guardia Nacional, que, vuelvo a recalcar, fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Los fines de la Guardia Nacional son salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, los bienes y derechos de las personas, así como preservar sus libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, salvaguardar los bienes y recursos de la nación, llevar a cabo las acciones de colaboración y coordinación con las entidades federativas y municipios. Esta es una pregunta que resonaba constantemente. Bueno, ¿cómo van a dar respuesta el gobierno federal al tremendo problema de seguridad que tiene el país? Porque no solamente los problemas de seguridad se tienen a nivel federal, sino también se tienen en las entidades federativas. Y a veces son más graves de los que se tienen en el nivel federal. Pues la respuesta está precisamente a través de estos convenios de colaboración y coordinación que ya se han celebrado con los distintos gobernadores y que algunos han dado excelente respuesta ante las dificultades que han tenido de manera aislada cada gobernador de poder resolver la cantidad de problemas que tienen en esta materia. La Guardia Nacional regirá su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente en los tratados internacionales de que México sea parte. Principales funciones: aplicar los programas, políticas y acciones que integran la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. Aquí vienen las novedades. Como no se perseguían los delitos por falta de ministerios públicos o falta de, de voluntad política o de fuerzas policiales necesarias que llevaran a los responsables ante las autoridades competentes, el caso es que la Guardia Nacional va a tener la facultad de investigar, subrayo, investigar la comisión de los delitos bajo la conducción y mando del ministerio competente. También de colaborar en materia de seguridad pública con las entidades y municipios,
es auxiliar de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, así como a los de las entidades. Interviene en los actos procesales de carácter penal en los que sea requerida su participación, así como fungir como policía procesal, primera vez que se da esta figura, en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyuvancia con las autoridades competentes, hacer uso de las armas que les sean autorizadas. Las facultades y obligaciones, encontramos atribuciones y obligaciones de la Guardia Nacional se pueden clasificar en 4 grandes rubros. Las atinentes a prevención de los delitos y faltas administrativas, las vinculadas con salvaguardia e integridad de las personas y de su patrimonio. La tercera, que digo es la gran novedad, investigación de delitos, detención de presuntos responsables y todas aquellas ligadas con el proceso penal acusatorio. Por último, las referentes a la suscripción de convenios de colaboración con instancias extranjeras, nacionales o de la sociedad civil organizada. Su integración tiene un comandante, una jefatura general de coordinación policial, coordinaciones territoriales, estatales y regionales, las unidades, las jefaturas de coordinación policial, la coordinación de administración y finanzas y los servicios técnicos y administrativos. Para ingresar a la Guardia Nacional se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley de la Guardia Nacional y obviamente también con los requisitos establecidos en el propio reglamento de la ley. Las prestaciones de seguridad social del personal de la Guardia Nacional son homologadas, que esta es otra cosa. Normalmente las prestaciones de los policías pues no eran las apropiadas, ni siquiera tenían las armas necesarias, los chalecos, en fin, no se encontraban debidamente equipados ni tenían las prestaciones de seguridad social que a toda persona deben de corresponder y más estando al frente de realizar esas funciones tan importantes para la sociedad y en la cual pueden poner en riesgo su propia vida. Entonces, las prestaciones de seguridad social del personal de la Guardia Nacional serán homologadas y gozarán de las mismas de las Fuerzas Armadas y demás trabajadores al servicio del Estado. La conclusión del servicio puede darse por separación, por remoción o por baja. Se establece un régimen disciplinario al personal de la Guardia Nacional que deberá sujetar su conducta a la observancia de leyes, órdenes y jerarquías y a la obediencia a la superioridad, así como al código de ética de la Guardia Nacional. Los deberes y responsabilidades de la Guardia Nacional pueden clasificarse en las vinculadas con la protección efectiva de los derechos humanos. Vuelvo a subrayar, protección efectiva de los derechos humanos y la atención también a las víctimas del delito, obligaciones dentro del ámbito de disciplina y orden y deberes técnicos relacionados con el proceso penal acusatorio. El capítulo 3 se refiere a los delitos contra la disciplina, es decir, los ilícitos que pueden cometer los integrantes de la Guardia Nacional. Y están, entre otros, los siguientes: participar los de delincuencia organizada, asociación delictuosa, insubordinación, abuso del ejercicio del mando, desobediencia, abandono del servicio, extravío, entrega y pérdida del arma, promover o instigar a la comisión de delitos. La siguiente ley, la primera en su especie en nuestro territorio, en México, es la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Exigencia a nivel internacional, sobre todo por lo que se refiere no solamente a la materia de desapariciones que ya había mencionado, sino también está vinculado con los delitos internacionales, crímenes de trata de personas, niños y niñas, y tráfico de migrantes. Si no se tiene un registro actualizado y perfectamente bien integrado en materia de detenciones, estos delitos, tanto desapariciones forzadas como los de trata y tráfico de migrantes, pues son delitos que se pueden cometer con gran facilidad al no tener un control
sobre quién tiene la disposición sobre una determinada persona. Y desgraciadamente, a veces son los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad los que desaparecen, por eso se llama desaparición forzada. La desaparición la comete, es un delito internacional, tipificado a nivel internacional, integrado a nuestra legislación, solo lo cometen los servidores del Estado, es decir, una desaparición forzada lo cometen las personas que trabajan para el Estado, sea fuerzas militares, policías, es decir, por eso era indispensable expedir esta ley, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, para tener un control sobre las fuerzas de seguridad, porque esta no nada más es aplicable a la Guardia Nacional, sino a todas las fuerzas de seguridad que operen en territorio nacional. Esta Ley Nacional de Registro de Detenciones concentra 3 registros de personas detenidas y privadas de la libertad que operaban: el Sistema de Registro de Detenidos, SIRET, el Registro Nacional de Información Penitenciaria y el Registro Administrativo de Detenciones. Se crea una base común de operación a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancia que define las condiciones, los perfiles de acceso, la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información. Regula la integración y el funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo procedimientos que garantizan el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención. Dicho registro forma parte del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, que tiene como objeto prevenir la violación a derechos humanos, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o la desaparición forzada. Claro, se debe de registrar en el momento en que se detiene a la persona, no 3 días o 4 días después, previo a haber torturado a la persona que se detiene. Registro de detención. En el registro se deberá sentar nombre, edad, sexo, lugar, fecha, hora de detención, motivos, así como si esta tuviera lugar, para dar cumplimiento a una orden de aprehensión, detención o fragancia, causa urgente o arresto administrativo. Además, nombre de quienes hayan intervenido en la detención, institución y área de adscripción, autoridad a la que será puesta a disposición la persona de confianza o familiar, lesiones apreciables a simple vista, por sí, lo pueden haber detenido después de haberlo torturado, maltratado, en fin, y demás datos que determine el Centro Nacional de Información. Las instituciones de procuración de justicia o administrativas deberán actualizar la información asentada en el momento de la detención. La Ley General de Registro de Detenciones crea también un sistema de consulta, ojo, que cualquier ciudadano puede acceder a él. Es decir, cualquier ciudadano puede tener acceso al sistema de consulta de registro de detenciones. En la otra reforma que se hizo, aquí no se expidió una ley, son reformas al Sistema Nacional de Información. El Sistema Nacional de Información se reformó para poderse actualizar, se reformó el artículo 21 constitucional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la finalidad de ajustar el Sistema Nacional de Información a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se consolida así el Sistema Nacional como un conjunto integrado, organizado, sistematizado de bases de datos. Tenían las bases de datos, unas eran el CISEN, otras eran las de la Procuraduría General de la República, en fin, otras las de la Marina, otras las de las Fuerzas Armadas. No había un sistema integrado, sistematizado de bases de datos que permitan a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión. Información en materia, la cual va a tener información en materia de detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Se establece la obligación de las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales de generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos y contenidos a las bases de datos del sistema. La otra, bueno, además de la Guardia Nacional, se emitió, esta sí, es la primera vez, la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, también por requerimientos internacionales. Seguramente conocen
han escuchado por los medios de prensa, ¿no? Que se les detiene a las personas y que pues en los operativos hay exceso del uso de la fuerza. Eso no solamente ocurre aquí en México, los últimos casos en Estados Unidos fueron escandalosos y se han organizado verdaderas manifestaciones por discriminación, pero más que por discriminación, bueno, por discriminación y por exceso del uso de la fuerza. Hay normatividad internacional en esta materia y por eso se emitió para esta ley, para tener una ley que fuera acorde a estos requerimientos internacionales y poder dar cumplimiento a estas obligaciones. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza tiene su base en la reforma constitucional y la emite el Congreso de la Unión y retoma las directrices internacionales que mencionamos, tanto los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego como la normatividad internacional relativa a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas. El fin central de la ley es regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad del Estado, así como la Fuerza Armada Permanente cuando actúen tareas de seguridad pública. Además, la ley regula el catálogo normativo de sus funciones, derechos, obligaciones, prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad que ejerzan el uso de la fuerza. Ya tuvimos casos en este gobierno en que fue criticado tanto el secretario de Seguridad Pública, Durazo, como el presidente de la República, porque no se detuvo a una persona, el operativo falló, pero si hubieran realizado la detención, muchas personas hubieran fallecido. En esas situaciones, por ley, por esta ley, se debe privilegiar la protección de la vida de las personas sobre la detención. Es decir, todo operativo en materia de seguridad debe privilegiar la vida y la protección de los derechos humanos de las personas, lo cual obliga a las autoridades en materia de seguridad, en cualquier operativo, a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se ponga en riesgo la vida de las personas o los derechos fundamentales de las mismas. El uso de la fuerza, los principios que establece esta ley, es que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos y se regirá por los siguientes principios: absoluta necesidad. Para el uso de la fuerza sea la última alternativa, subrayo, última alternativa, para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren los bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor. A veces hemos tenido operativos en los cuales se les ha privado a un transeúnte, ¿no? A un niño de un ojo o a otro con los que querían detener, que igual lo dejan paralítico o lo dejan lesionado de por vida. Legalidad. Para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Los principios que se rigen en materia del control de uso de la fuerza conforme a la ley son: prevención, para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza, cuando esto sea inevitable, subrayo, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar. Proporcionalidad, es decir, si están agrediendo, voy a poner un ejemplo tonto, con una resortera, no voy a responder con una ametralladora, ¿no? Para el nivel de fuerza utilizado se acorde con el nivel de la resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Rendición de cuentas y vigilancia, para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones del uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en los términos de desempeño de responsabilidades y funciones previstas en esta ley. La graduación del uso de fuerza va de menos a más de la siguiente manera: persuasión, restricción de desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y finalmente muerte. Todo esto requiere capacitación y profesionalización, tanto el caso de la Guardia Nacional como igual de las Fuerzas Armadas y de todas las fuerzas de seguridad que participen
en el uso de la fuerza. Y la capacitación debe ser en materia de derechos humanos y no discriminación, perspectiva de género, principios del uso de la fuerza, adiestramiento en medios, métodos y técnicas de control físico, adiestramiento en el empleo de armas menos letales, código de conducta de los servidores públicos, ética y doctrina policial, responsabilidades jurídicas derivadas del uso de la fuerza, actuaciones previas durante y posteriores al uso de la fuerza. También deberá tenerse en cuenta en esta profesionalización y capacitación la actuación policial en caso de detenciones, los primeros auxilios y asistencia médica de emergencia, medios y métodos para la solución pacífica de los conflictos, lo cual festejo enormemente. O sea, que tengan una profesionalización en medios alternos de solución de controversias. Manejo y control de multitudes. Manejo y traslado de personas detenidas o sujetas a proceso, manejo de crisis, estrés y emociones. Estas son las reformas, dichas de manera muy rápida, lo reconozco, que se hicieron en materia de seguridad nacional y que dieron a luz a un cuerpo jurídico bastante, integrado, consistente y acorde con las necesidades del país y con la normatividad internacional para proteger a la ciudadanía de tanto garantizar su seguridad como la protección de sus derechos humanos. Muchas gracias. Adelante, preguntas. Estoy viendo felicitaciones, muchas gracias. Tengo una pregunta. Dice la pregunta, ¿cuál fue el principal problema de hacer la Guardia Nacional? Yo estuve en la mesa, tuve la fortuna de estar presente en la mesa de puntos constitucionales del Senado de la República. Entonces, de las debate que hubo entre los integrantes, las principales preocupaciones fueron cómo integrar, porque no es una preocupación, y lo voy a decir claramente nada más de este gobierno, hay una preocupación legítima de todos los partidos políticos. Entonces, que si tenían la principal preocupación, el elemento humano capacitado para poder realizar todas las funciones que se están encomendando. Por eso, a partir de que se emitió ya todo este conjunto de reformas, se han abocado de manera intensa a la capacitación y profesionalización. He de decir que con anterioridad, por los foros de pacificación en los cuales participé, me enteré, porque tuve reuniones con policías, de que las capacitaciones eran más que elementalísimas, ¿no? De escasamente un mes. Entonces, todo lo que mencioné de la posibilidad de inmovilizar una persona sin poner en peligro su vida, de ver cómo garantizar su seguridad de la persona que está detenida, pero no solamente de ella, sino de las demás. En el caso del proceso penal acusatorio, de guardar las escenas del crimen, de todo lo que se señala en la nueva, ya ni tan nueva, el proceso penal acusatorio, de guardar la cadena de custodia, todas estas obligaciones, plantearlas, diseñarlas y aterrizarlas a papel y lograr el consenso de todas las fuerzas políticas, pues fue un trabajo arduo. Muchas gracias. ¿Cuál es, en su opinión, de que los militares hagan la función de seguridad? Y finalmente, ¿qué opinión le merece la Guardia Nacional tenga formación castrense en los hechos? Sí, primero lo ideal sería que estuvieran civiles, sin la menor duda. Pero en la misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que cité,
la de la Corte Interamericana de Álvarez, caso Alvarado Espinosa contra México, se señala que sí se puede aceptar la participación de las fuerzas militares, pero de manera extraordinaria y temporal. Por eso son los 5 años. Y no se tenía otra salida porque no teníamos policías, o sea, eran 30,000 elementos a lo mucho a nivel federal, y los problemas de seguridad eran muy graves. También en los foros de pacificación tuve contacto, estuve en Guerrero, estuve en Oaxaca, y el principal derecho fundamental que demandaban y reclamaban las personas era seguridad. Entonces, poniendo en una balanza esta situación, aunque no sea lo perfecto, es lo menos malo tener ahorita una Guardia Nacional que tenga una capacitación castrense, si se quiere, pero no va a ser castrense totalmente, porque también intervienen académicos y intervienen funcionarios internacionales que les están dando la capacitación en materia de derechos humanos y en otras materias que nunca habían tenido tampoco las Fuerzas Armadas una capacitación, para que no solamente la Guardia Nacional, sino todas las fuerzas de seguridad tengan en mira realizar sus funciones con el respeto absoluto a los derechos humanos. Dicho de otra manera, ahorita no es lo mejor, pero sí es lo menos malo. Al plazo se establece en el transitorio 5 años para que la Guardia Nacional esté estructurada por civiles bien capacitados y que el comandante sea un civil. En atención al tiempo, solo se tomarán 3 preguntas más. En cuanto a la pregunta de que si el registro es obligatorio, sí, sí es obligatorio para poner a disposición a una persona. Como recordarán ustedes, puede detenerse a una persona que está cometiendo un delito infragante. Pues en ese momento se tiene que registrar la detención y poner a disposición de la autoridad competente. En el caso en que no se lleve a cabo el registro, el servidor público, sea de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas o de la Marina, va a ser responsable. Y va a ser responsable de un ilícito grave. Y están tipificados los delitos por no llevar a cabo este registro de detención. Entonces, se tiene que poner la hora, el número y todas las autoridades es el mismo número de registro y se le va a dar seguimiento no solamente por la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que tiene el control de este registro de detenciones, sino por todas las demás, las autoridades competentes. Entonces se va a tener localizada a la persona en todo momento. Me dice, soy militar y nosotros no tenemos ese sistema para poner a disposición. Los ministerios públicos no nos reciben a los detenidos sin tener ese registro. Pues en el libro que estoy presentando, se tiene que implementar esto porque está ya contemplado en la ley del registro de detenciones. Entonces, hay que demandar que en las Fuerzas Armadas, los militares que detengan a una persona puedan registrar a los detenidos. No solamente es Guardia Nacional, ¿sí? Y aquí viene la ley completita en el libro del registro de detenciones. Entonces se puede consultar y es una ley muy clara en ese punto. Ojalá logren porque es en beneficio de todos, de las personas que se detienen, de las autoridades que van a tener conocimiento y de las personas que están deteniendo a los delincuentes. No, buena pregunta, le agradezco, Gonzalo. ¿Los integrantes de la Guardia Nacional seguirán sujetos al fuero militar o pasarán al fuero civil? No, fuero civil, ya no hay fuero. Desapareció el fuero militar para cualquiera. Hay una reforma constitucional. No solamente la Guardia Nacional, sino sean militares o de las Fuerzas Armadas o de la Marina.
en este país, gracias a la reforma constitucional, ninguna persona goza ya de fuero militar. Bueno, estará presente la biblioteca, estará presente la ciencia en la prevención del delito dentro de la Guardia Nacional. Sí, sí tienen que tener, yo hubiera deseado un avance más sustancioso en esta materia. Lo voy a decir francamente, la capacitación en materia, todo lo que es investigación de los delitos, requiere pues una capacitación que no se da de la noche a la mañana, pero precisamente por eso se reunieron o se recargaron, podríamos decir, con tanto los de la Marina como los de las fuerzas militares. Ahí se tienen a tanto ingenieros o expertos en materia, matemáticos, físicos, que pueden dar una, ahora sí, para la cuestión de los delitos, para integrar las carpetas y que sea lo más adecuado a poder ofrecer las pruebas necesarias y que sean conducentes para poder detener a los delincuentes con la ciencia jurídica, no solamente la jurídica, sino la ciencia que se necesita para poder detener a los responsables. Y con esta pregunta terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme.